Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches a todos. Vamos a estudiar hoy en nuestro estudio del Daf Yomi, la página 92 del Tratado de Pesajim. Vamos a estudiar una última Mishnah, que es la última Mishnah del capítulo 8, y comenzaremos desde Hashem el capítulo 9, que nos va a traer las leyes de Pesach Sheni. Perdón un segundo. Muy bien. Vamos a compartir la página. Y muy bien. Empezamos ahí entonces, penúltima línea de la página anterior, donde comienza la nueva Mishnah y nos dice así: Onen. Ya estudiamos. Ayer estuvimos viendo lo que era el Onen, ¿verdad? Esa persona que estaba exento del cumplimiento de las mitzvot. ¿Por qué? Porque había perdido a uno de sus 7 familiares cercanos. Bien. Entonces, ese Onen tiene prohibido comer kodashim, tiene prohibido comer carne de los sacrificios. ¿Qué nos dice la Mishnah? Tobel, es decir, va a hacer tevilá al final de ese día. Veogel et pisjo la erev, y va a poder comer el Corban Pesach por la noche. Incluso que todavía no fue enterrado el cadáver de esa persona y que todavía tenga la ley de Onen. De todas formas, ¿sí? La ninut de Oraita no, o sea, el estado de Onen por ley de la Torá no es aplicable más que durante el día. Es decir, que si llegó la noche, ya, es decir, para la Torá ya no estaría Onen, y entonces tiene la obligación de comer Corban Pesach. Y entonces el Onen de la noche solamente es una prohibición de Rabbanan. Y compuesto que el Corban Pesach es una mitzvah que además tiene el problema de que si puedes llegar a hacer Corban Pesach y no lo haces, eres karet. Entonces ahí donde estaba la prohibición de karet, los jajamim no vinieron a decretar. Y por eso a ese Onen se le hace shechitá para él y él hace tevilá y come en la noche. Muy bien. Avalove Kodashim, pero esto es solamente para el Corban Pesach, pero no para el resto de sacrificios. ¿Sí? Porque en los otros sacrificios no hay prohibición de caret, no hay castigo de caret. Muy bien, segundo din de la Mishnah, segunda ley. Ashomea al meto, una persona que está en un lugar y le dicen que en un lugar lejano, lo alenu, falleció alguien. Entonces esa persona tiene un din de onen, midrabanan. ¿Sí? Es decir, no es que murió en este momento, sino que le dijeron hace un mes o hace, ¿sí? Esa persona tiene un din de onen para ese mismo día. Solamente durante ese día la persona va a estar onen y va a ser una ninut de Rabbanán. ¿Bien? ¿Cuál es otro caso que trae la Mishnah? Dice así: Veamelaket lo atzmot, es decir, una persona que va a trasladar los huesos de su padre o de su madre. Es decir, están enterrados en un lugar, los va a llevar a otro lugar. ¿Sí? Esa persona tiene din de Abelut, tiene una ley de Abelut, de luto, todo ese día. Y en la noche ya no tiene más luto. Entonces, y puesto que la ninut, es decir, esa condición de onen, no sería más que de Rabanán para esa persona, en la noche ya puede comer el Corban Pesach. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ley para todos ellos? Tobel, Beogel, Bakodashim. Es decir, hace tevilá y puede comer de los sacrificios. Siguiente caso que nos trae la Mishnah, nos dice Ger Shemit Gayer Be'erev Pesach. Una persona que se convierte al judaísmo y completa su conversión en la víspera de Pesach. Bechamay Ombrim, los sabios de Shammai dicen, Tobel Beogel et Pisjo la Erev, es decir, hace tevilá y come del Corban Pesach en la noche. Betilel Ombrim, Haporesh mina orla que poresh mina keber. Dice, no, una persona que se le quita su orla, el prepucio, es como una persona que ha estado en contacto con un cadáver y por lo tanto para Betilel, esa persona que hizo Giyur, necesita 7 días
y de purificación y ser salpicado con el agua de las cenizas de la vaca roja el tercer y el séptimo día. Entonces, por lo tanto, el Mitgayer en la víspera de Pesaj no podría comer el Pesaj en ese año. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice entonces la Gemara. Dice la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo que permitieron comer al Onen el Corban Pesaj en la noche? Si en principio el Onen tiene prohibido comer Kodashim, tiene prohibido comer carne de los sacrificios. Explica la Gemara y dice, Kasabar, es decir, el sabio de nuestra Mishnah, ¿qué es lo que opina? Aninu de Laila de Rabanán, que el estado de Onen se extiende en la noche únicamente por una ley de los sabios. Aninu de Laila mi de Rabanán. Vegabe Pesach, lo he'emidu dibrehem bimkom karet. Y en cuanto al Corán Pesach, los sabios no establecieron sus palabras ahí donde hay un castigo de karet. Es decir, frente al karet que infringe la Torah por no comer el Corán Pesach cuando se podía, vinieron los sabios y dijeron, nuestro decreto lo dejamos de lado. La ve Kodashim, pero en cuanto a los Kodashim, he'emidu dibrehem bimkom hace, ahí solamente hay una acción de hace, una misvat hace de la Torah, y está el decreto de los sabios. Ahí los sabios mantuvieron su decreto porque no, en el otro lado de la balanza no hay la prohibición de Karet o el castigo de Karet. Muy bien, que también dijimos en la Mishnah, Ashomea el Meto, la persona que le anunciaron lo aleno sobre la muerte de un familiar. Pregunta la Gemara, Melaketa Tzamot, Haibae Hazaash Lishitu Shvi. Dice, espérate, dijimos, el que escuchó la noticia del fallecimiento de un ser querido o el que está trasladando los huesos de su padre o de su madre. Dice, pero espérate, esa persona que está trasladando los huesos de su padre o de su madre. No es que vaya a hacer tevilá y va a comerla en la noche. Esa persona está impuro por estar en contacto con un muerto, entonces tiene que recibir, ser rociado al tercer y al séptimo día y para purificarse. Entonces nos dice la Gemara y dice, Emma, vamos a decir, Sheliktu lo atzamot. Es decir, aquí, como dice la Mishnah, en realidad dice el lenguaje Hamelaket lo. Es decir, que alguien desplaza para él. Es decir, esa persona no está ahí donde se están desplazando los huesos, sino que alguien los desplaza para él. Entonces, esa persona no se impurificó, pero sí que tiene el din de onenut. Es decir, sí que tiene que guardar duelo durante ese día. Y por lo tanto, ni de Rabanán tendría prohibido comer Kodashim, pero al ser Korban Pesach, entonces se le permite comer. Muy bien, el siguiente caso que trajo la Mishnah es el caso del Ger, del converso. Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan. Mahloket, esta discusión que hay entre Bet Shammai y Bet Hillel, si está permitido que haga tevilá y que coma el Corban Pesach en esa noche. Be'arel Nohri, es decir, la discusión está sobre una persona que no tiene Brit Milá y que no es judío. ¿Por qué? Porque mientras todavía no es judío, no recibe impureza. De Betilel sabe que los sabios de Betilel opinan que está prohibido de hacerle comer porque Gezerah Shema Yitma Shana Habaa Veyomar Ishtekad mi lo tabalti. Es decir, Betilel, ¿por qué opina así? Dice, ¿sabes lo que pasa? Esta persona, que por ahora todavía no es judío, bien, y, y va a ir al mikveh y después va a comer en la noche el Corban Pesach, ¿qué va a pensar? Dice, y el año que viene si llega a estar impuro, ¿qué va a decir? Ah, yo me acuerdo el año pasado que yo estaba impuro y nada, fui al mikveh y comí, no hay ningún problema. Pero el problema ¿cuál es? Que el año pasado, es decir, cuando hizo la conversión, todavía no era judío, entonces no recibía impureza. Entonces, para evitar que si llega a esa situación, Betilel dice no, no se le permite comer. Veajalti, Akshav, Nami et volvejol, es decir, este año también voy a hacer tevila y voy a comer. Velo yada de Ashtaked no Jaba, es decir, que él no sabe que el año anterior él era no judío. Velo Mekabel Tuma y no recibía impureza. Achshav Israel, pero ahora es un judío. Un Mekabel Tuma y sí que recibe impureza. Ahora, el otro aspecto, ¿cuál es? Bet-Shammai. ¿Qué dice Bet-Shammai? Bet-Shammai sabe, Bet-Shammai opina, lo gazrinan, es decir, no venimos a decretar. Perdón. Dice Bet-Shammai, lo gazrinan
Abal Arel Israel, Dibre Hakol Tobel Beogel et Pisjo la Erev. Es decir, no venimos a decretar, pero un Arel, un no circuncidado que es judío, que si está impuro, ¿sí? Y espera hasta el séptimo día, por lo tanto, ahí se purifica. Según todo el mundo, hace tevilá y come el corbán pesaje en la noche, es decir, después de hacer brit milá, por supuesto. Pero Gazrinan, Arel Israel, Mishum Arel Nohri, y no venimos a hacer un decreto sobre el Arel, sobre el no circuncidado judío, por causa del no circuncidado no judío. Tañana Meajiesi también se enseñó, según las palabras de Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, dijo Rabbi Shimon ben Elazar, Lo nachleku bet Shammai betilel al Arel Israel shetobel beojel et pishol aere. Que la discusión entre Bet Shammai y Betilel es únicamente sobre el no circuncidado judío que va a hacer tevilá y va a comer de su corbán pesaje en la noche. Al Menigleku, sobre qué sí discutieron, al Arel Nohri, sobre el no circuncidado, que no es judío. Ahí, ¿qué pasa? Bechamay, Ombrim, Bechamay dice, Tobel Beogel et Pisjola, es decir, que haga tevilá, complete su guiur, y entonces va a comer con un pesaje en la noche. Betilel Ombrim, y Betilel dice, Poresh mina orla, que Poresh mina que ver, que aquella persona que se separó de su orla, de su prepucio, es como la persona que se está separando de una tumba, es decir, que va a estar impuro y necesita 7 días de purificación. Amar Raba, entonces ahora tenemos tres alajot en el cual, en un caso, los sabios no hicieron pasar su decreto por encima de alguna prohibición, y tres casos en los cuales sí hicieron pasar su decreto por encima de alguna prohibición. Dice así, Arel, Aza'a ve Ismel. Es decir, tres casos, tres leyes. Arel, el no circuncidado, Aza'a, el rociado, y el Ismel. El Ismel es el cuchillo con el cual se hace el Brit Milá. Bimkom karet. Ahí los sabios mantuvieron su punto de vista frente a una transgresión que conlleva karet. Ahora, onen, metzorá, ubeta pras. En el caso del onen, del metzorá, de la persona que estaba afectado por la enfermedad de tzarat, ubeta pras, vamos a ver que el beta pras es un campo en el cual hay una tumba que fue arada. Los emidos de con Karet, ahí no establecieron, no mantuvieron sus palabras frente a una prohibición de Karet. Vamos a ver, nos explica ahora la Gemara. Dice Arel ha de amarar. Es decir, el caso del Arel es lo que acabamos de decir. Es decir, toda esta discusión entre Bet Shammai y Betilel, que según Betilel, el converso que hace su conversión en la víspera de Pesach no trae el Corán Pesach a causa de este decreto, a pesar de que el Pesach tiene la obligación de que si no lo comes, vas a hacer caret. Entonces, para Betilel, él mantuvo sus palabras ahí donde hay una prohibición de caret. Aza'a, ¿cuál es el caso de la aza'a, del salpicar? Es decir, estamos hablando de aza'a de las aguas de Hatat, las aguas que purificaban, de Amarmar, aquello que dijo Mar. Aza'a mi deoraita, es decir, el hecho de rociar por la Torah, es decir, no hay ninguna labor en el hecho de rociar, no hay ninguna melajá prohibida en Shabbat. Sin embargo, y Asura Mishum Shabbat está prohibida por causa de un decreto rabínico. Veno dojeta Shabbat y no pasa por encima del Shabbat. ¿Qué quiere decir? Que si una persona estaba impura y justamente tenía que purificarse el día 14 que era Shabbat para poder luego comer el Corban Pesaj en la noche, dicen los sabios, no, no te vas a hacer azahán, no te vas a purificar el séptimo día con ese agua de Hatat, y por lo tanto no vas a poder comer Corban Pesaj a pesar de que tiene prohibición de Karet, porque mantuvieron ahí sus palabras. Beismel, ¿cuál es el último caso? Estamos aquí. Vamos a ver si nos encontramos. Perdón, si estamos por aquí. Aquí. Ismel, ¿qué es el Ismel? Dijimos el cuchillo de Brit Milá. Bien, de Tania, como se enseñó en una vereita. Que Shem Sheen Mevi'in Oto, es decir, de la misma manera que este cuchillo del Brit Milá no se lo trae en Shabbat para cumplir con la mitzvah del Brit Milá de Reshut Rabbim a través de
el dominio público, que es una prohibición de Oraita, es una prohibición de la Torá, de sacar de un dominio al otro, como estudiamos en Masejet Shabbat y en Masejet Eruvin. Es decir, tampoco se lo hace pasar de techo en techo, o de jardín en jardín, o de carpef en carpaz, ¿sí? Que son lugares que se llaman carmelit, y no hay prohibición de sacar a un carmelit más que por orden rabínica. Y a pesar de ello, no le permitieron traer el cuchillo para el Brit Milá, a pesar de que gracias a ese Brit Milá va a poder hacer el Brit Milá a su hijo, y entonces va a poder comer el Corban Pesach. Aún así, mantuvieron su prohibición frente a algo que tiene la prohibición de caret, perdón. Ahora vamos a ver los otros tres casos, donde ellos anularon su decreto para evitar un caret. Que onen, que es el onen, hade amarán, es decir, onen es aquello que ya dijimos ayer, ¿verdad? Estuvimos hablando de la Mishnah del onen, en el cual se permitía que le permitieron al onen, perdón, que tenía durante la noche, que era el decreto de los sabios, es decir, para la Torah solamente se onen durante el día, pero no en la noche. Los sabios dijeron, a pesar de que en la noche nosotros decretamos que el onen también sigue en la ley de onen mientras no se haya enterrado al cadáver, puesto que el Corban Pesach tiene la prohibición de caret, entonces vamos a anular nuestro decreto para esta persona. La Metzorá, ¿qué es el Metzorá? Maihi, de Tania, aquello que se enseñó en una verita. Metzorá, esa persona que tiene tzarat, que se sumergió en el mikvé el séptimo día de su cuenta, puede entrar al Mahane Leviá, es decir, podía entrar al Bet HaMikdash, ¿sí? Y puede entrar hasta la puerta de Nicanor, si os acordáis que habíamos mencionado, ¿sí? Si la santidad de Jerusalén llegaba hasta la puerta, o de la puerta para adentro, de la puerta para afuera. Y habíamos hablado justamente de esto, de que el Metzorá separaba la puerta de Nicanor, que era la única puerta que no había adquirido santidad del Bet HaMikdash. ¿Para qué? Para que pudiesen pasar sus manos y ahí les pudiesen poner las partes de las ofrendas que tenían que poner sobre sus puños. ¿Sí? Ahora, Shehal Shemini Shelo Be'erev Pesach, Verra'a Keri Bo Bayom. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta que el octavo día de ese Metzorá cae en la víspera de Pesach. Y ocurre que también ve un Keri, es decir, ve una polución. Ahora, el Valkeri tiene prohibido entrar al Mahane Levía, es decir, no podría llegar al Harabait. ¿Qué nos dice? Tobel hace tevila, veogel y va a poder comer el Corban Pesach. Amru Jajamim, dijeron los sabios, Afalpi, Shetabul Yom Enonignaz, a pesar de que la persona que hizo tevila en ese día y todavía no completó su proceso de purificación, no puede entrar dentro del Harabait, lo que es Mahane Levía. Zenignaz, este va a poder entrar. ¿Por qué? Mutav yabo ase sheyesh bo karet, veitje ase shem bo karet, es decir, es preferible que venga una acción, una misma de acción, ¿sí? Que es el Corban Pesach, que tiene como consecuencia por no cumplir la caret, y que empuje una mitzvah de acción, que es la del Tebul Yom, de no entrar al Mahane Leviá, donde no hay prohibición de caret. Es decir, para evitar el caret del Corban Pesach, permitieron el entrar dentro del Mahane Leviá, dentro del Harabait. Además, Rabbi Yohanan de Bartorá dice, en realidad, no es esto. Esto ya se sabe porque así fue enseñado. Afilu hace en bo, es decir, en el hecho de entrar dentro del Mahane Leviá, dentro del Harabait para esta persona, el Tebul Yom, ni siquiera hay una misma hace. Sheneemar, porque dice el versículo que está en Divrei Yamim, Vayamod Yehoshafat Bikhal Yehuda, Virushalayim, Bemet Hashem Lifnei Hatzer Hadasha. Es decir, que Yehoshafat, el rey, estuvo ante la congregación de Yehudá en Jerusalén, en la casa de Hashem, delante del patio nuevo. Dice, pregunta la Gemara, May Hatzer Hadasha, ¿qué es este patio nuevo? Shehitshu Bodabar, es decir, el patio en el cual innovaron una alhaja. ¿Cuál es esta alhaja? Beambru, Tebul Yom, Lo Yikanes, Bemahane Leviá. Que esa persona que es Tebul Yom, hizo Tevilá, pero todavía no completó su proceso de purificación, no puede entrar dentro del Mahane Leviá, del campamento de los Levim, es decir, dentro de la Azdara
del Bet HaMikdash. Ahora, el tercer caso en el que dijimos que los sabios, ante un caret, permitieron un decreto de ellos, ¿cuál es? Betapras. Dijimos el Betapras. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que si una persona pasa por un lugar donde hay una tumba, donde hay un cadáver enterrado, y él no lo sabe, aunque no lo sepa, pasa por encima, se impurifica. Bien, ¿qué es lo que pasa si una persona pasa por un campo donde se sabe que hay una tumba, pero no se sabe dónde está? Bien, ese campo además ha sido arado, es decir, ha sido sembrado, arado, la tierra ha sido removida, seguramente los huesos están machacados por la acción del trabajo del campo y están esparcidos por todo el campo. ¿Cómo voy a hacer para pasar por ahí? Si tengo que ir para llegar a hacer Corban Pesach, tengo que pasar por ahí. Lo voy a impurificar y si me impurifico no voy a poder hacer Corban Pesach. Entonces nos dice así, Betapras, el campo, Ditnan, como aquello que se enseñó en la Mishnah, Beshavim, Bechamayu, Betilel, ¿están de acuerdo? Bechamayu, Betilel, ¿sobre qué? Perdón. Shebotkin, Leose Pesach, Ven Botkin Leochle Terumá, es decir, que para aquella persona que va a comer el Corban Pesach se verifica el Betapras, es decir, para que no, ¿cómo podría llegar a pasar? Bien, es decir, Botkin, si se verifica y si no se encuentra, se le deja pasar. Ven Botkin Leochle Terumá, pero si va una persona a comer Terumá, no se le verifica que dé un rodeo, es decir, que pase por otro lugar y que se aguante. ¿Sí? Entonces pregunta la Gemara y dice, Mai Botkin, ¿qué quiere decir Botkin? Amar viuda, Amar Shmuel. Dijo viuda en nombre de Shmuel. Menapeach, beta pras veolej, es decir, que sopla ahí donde va a pisar y adelanta. Bien, es decir, basta con soplar, apartar un poquito así la tierra con un soplido, ver que no hay nada y sigue pasando por ahí. ¿Por qué? Porque va a cumplir con la misma de Corban Pesa. La viuda Barabaye, Nishme de Rabiudá Amar, dijo Rabiudá el hijo de Abaye en nombre de Rabbi Yehuda, Betapras Shenidash Tahor, es decir, un Betapras, un campo como este que estamos hablando, que por el que pasa muchísima gente, que la gente lo pisotea todo el rato, se considera por defecto Tahor, se lo considera puro. ¿Por qué? Porque si llegó a haber algún tipo de hueso ahí, la gente lo ha ido pisando, 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 machacando, machacando, y ahora ya lo único que queda es polvo de hueso y ya no impurifica. Es decir, no tiene el tamaño suficiente para impurificar. Adran alaj haisha, Adran alaj haisha, y Adran alaj haisha, volveremos a ti, capítulo haisha. Muy bien, con esto vamos a comenzar el noveno y penúltimo capítulo de nuestro Masejet Pesajim. Bedrat Hashem Beshat Tová, como dijimos, estamos a un mes de completar esta Masejet también, que será el día 22 de marzo. No he visto en qué día de la semana cae. Este capítulo nos habla específicamente sobre las reglas del Pesach Sheni. Ya hemos mencionado en este capítulo octavo, ¿verdad? En el que acabamos de acabar. Hemos hablado sobre lo que es sobre Pesach Sheni, sobre quién va a Pesach Sheni y quién no va. En este capítulo vamos a entrar en el detalle sobre quién tiene la obligación del Pesach Sheni. Nos dice así. La Mishnah nos dice, Misha ya, tamé, una persona que estaba impuro en su cuerpo, o Shaya Bederach Rejoká, o que estaba en un lugar lejano de Jerusalén, veló a Rishon, y no hizo el sacrificio del Pesach Rishon el 14 de Nisan, y hace Tasheni, que haga el segundo Pesach, es decir, un mes después, como nos dice la Torá, el 14 de Iyar, traían Corban Pesach y lo comían en la noche, al igual que se comía el Corban Pesach el día 14, el 15 de Nisan en la noche. Ahora nos dice la Mishnah, Shagag, es decir, no lo hizo por error. ¿Qué quiere decir? Que él pensaba que no era 14 de Nisan, pensaba que todavía era 14, era Purim, ¿sí? O pensaba que el otro día, o nenas, o tuvo algún tipo de fuerza mayor, fuerza mayor, que le impidió hacer el Pesach, velo a hacer el Rishon, y no pudo hacer el Pesach Rishon. Él iba a Jerusalén, pero de repente una inundación,
y no pudo pasar por el camino. No sé, cualquier tipo de inconveniente. Y al hacer Sheni, es decir, también ellos van a hacer el Sheni, es decir, Shogeg y Ones también van a hacer Pesach Sheni. Pregunta la Gemara, Imken, si es así, la mané Martame o Shaya Bedere Rejoká. Espérate, si es así. Entonces, ¿por qué nos dice la Torá que esa persona que estaba impura o que estaba en un camino lejano? Es decir, Betamé, eh, hay una novedad, que incluso si él quiere, no puede llegar a hacer el Pesach Rishon. Pero en cuanto a aquella persona que estaba en un camino lejano, no hay ninguna novedad. ¿Por qué? Porque puede enviar su ofrenda con un shaliach. Entonces, estaría imken peturohu mitzad onso, es decir, esa persona que estaría exento por la causa de la fuerza mayor de que no pudo llegar a Jerusalén. Entonces dice, She'elu peturim mehikaret, es decir, ¿quiénes son Elu? Es decir, la persona que está impura, o la persona que está lejos, o la persona que es shogeg, que se equivocó, o la persona que tiene fuerza mayor, ellos están exentos del castigo de Karet. Es decir, eso es lo que nos viene a enseñar la Mishnah. Estos casos son los casos en los que no solamente que va a Pesach Sheni, sino que además está exento de Karet. De Elu y los otros. ¿Quiénes son los otros? Aquellos que no permitió la Mishnah. Es decir, los que son Mezid, los que a propósito no hacen Pesach Rishon. Hayabim Bei Karet. Es decir, tienen castigo de Karet. Y entonces por eso viene la Torá a especificar, ¿sí? Que aquella persona que estaba en un camino lejano, ¿sí? O el resto de inconvenientes, que ahí hay una novedad que puede traer el Pesach Sheni, a pesar de que podría haberlo hecho a través de un Shaliach. Es decir, vamos a ver ahora cómo nos lo dice la Mishnah. Dice Idmar, así está dicho. Allá Beder Rejuca, una persona estaba lejos, el 14 de Nisan estaba lejos de Jerusalén, pero tenía tiempo de llegar a la noche a Jerusalén. Es decir, está en camino, ¿sí? Sabe que antes de la noche no va a llegar. Perdón, antes del tiempo de hacer la ofrenda de Pesach no va a llegar. Pero antes del momento de comer sí va a llegar. Beshahatú, Bezarkú Alab. Entonces, ¿qué hizo? Otras personas hicieron el shejitá por él o tiraron la sangre y después tiraron la sangre para él de Corban Pesach. Rav Nachman Amar Ursa. Rav Nachman dice, cumplió con su obligación y está exento del Pesach Sheni y puede comer Pesach esa noche. Rav Sheshet Amar. Rav Sheshet dice, lo Ursa, es decir, no salió de Jehová, no cumplió y tiene que traer el Pesach Sheni. La Gemara nos explica los motivos de esta discusión. Rav Nachman Amar Ursa. Rav Nachman que dijo que sí que cumplió con la obligación. Mejas hu dejas rahamana alab. Es decir, la Torá se preocupó por él, que no tenga que molestarse y de mandar por un shaliach. Vi Abid tabó a la veraja. Es decir, y si llegó a hacerlo con un shaliach, entonces que le caiga sobre él la veraja. ¿Sí? Ahora, Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet, ¿qué es lo que dice? Lo urza, él dijo que no cumplió con su obligación. Mitja de Heye Rahamana Ketame. Es decir, a él lo aparta la Torá como una persona que estaba impura. Entonces no puede hacer el Pesach Rishon y tiene que esperar para hacer el Pesach Sheni. Amar Rab Nachman dijo Rab Nachman, Mena Aminale, es decir, ¿de dónde tú trajiste tus palabras? Ditnan, como aquello que se enseñó en nuestra Mishnah. Es decir, ¿qué dice nuestra Mishnah? Misha ya también obedece rejoká, velo a Saeta Rishon, ya Saeta Sheni. Es decir, aquella persona que estaba impura o en un camino lejano y no hizo el Pesach Rishon, que haga el Pesach Sheni. Ahora explica Rab Nachman y dice, Mijlal, puesto que está escrito velo asa y no hizo, ¿sí? Y no está escrito velo yahol asot y no pudo hacer. Es decir, la persona impura, no es que, aunque él quisiese, no podría hacer Korban Pesach, porque está impuro. La persona que está lejos, aunque él quisiese, no podría hacer porque está lejos. De Iba,
¿sí? Si vamos a decir que aquella persona que estaba en el camino, Abed, ¿sí? Aún así podría llegar a hacer a través de un shaliach. Pero Rav Sheshet amar leja, ¿qué te va a decir Rav Sheshet? ¿Sí? Yeshiv leja leta'ana zo, shel Rav Nachman, es decir, te va a responder según el motivo de Rav Nachman, ¿sí? Y Aji, si es así, que venimos a hacer analizar así de esta manera la Mishnah diciendo veloasa, perdón, y no hizo. Entonces, ¿qué va a pasar con el final de la Mishnah? El final de la Mishnah está enseñado de Katane, Shagag o Neenas, veloasa y Tarishon. Es decir, ahí también dice veloasa, el que se equivocó o tuvo una fuerza mayor y no hizo. Ya hace Tasheni, ese va a hacer también el Pesach Sheni. Ahora, ¿qué vamos a decir? Mi de Katane velo asa, mi de iba e Abed, Are Shagag veare Neenas. Es decir, ¿acaso vamos a decir lo mismo? Que puesto que está enseñado velo asa y no hizo, es porque si podía haberlo hecho, lo hubiese hecho. ¿Cómo lo va a hacer? Si esa persona es Shogeg, es decir, se equivocó, él ni siquiera sabía que él tenía que hacer hoy. O tiene ones, la persona no sabe antes de que le ocurra el impedimento, de que le va a ocurrir un impedimento en ese día. ¿Sí? Ela, entonces, Mezid Katane Behadayu. Es decir, esta parte de la Mishnah está hablando del Mezid, de aquella persona que lo hizo a propósito. Ajinami, entonces si es así también, Onen Katane Behadayu. Es decir, el tema del Onen también, eh, junto con aquella persona que está en un camino lejano, también está incluido el caso del Onen, que él en realidad puede llegar a decir a otra persona, ¿sí? Abal Mishayá, Bederes, Rejocalo y Ajolazo, Talia de Ajerim, pero aquella persona que está en el camino no lo puede hacer a través de otras personas. La Gemara viene a apoyar las palabras de Rav Sheshet. Dice, Amar, Rav Ashi, Magnit Nami Daika. Dice, nuestra Mishnah también es específica en sus palabras, como Rav Sheshet. Es decir, que es necesario añadir al principio de la Mishnah también al Onen. Y al final de la Mishnah es necesario decir que habla del Mezid, del que voluntariamente no trajo su cordón Pesach de Katane, puesto que está enseñado. El Upeturim Mejikaret, es decir, como dijo la Mishnah al final. Estos son los que están exentos de Karet. Velu Hayabim Beikaret. Y estos son los que tienen pena de Karet. Entonces tenemos que explicar. Ahaya. ¿Sobre quién está dicho que tiene pena de Karet? Ilema Ashogeg Benenas. Si decimos que es sobre el Shogeg, la persona que se olvidó, o la persona que le tuvo un caso de fuerza mayor, Shogeg Benenas, Bene Karet Ninu, ¿acaso ellos en algún lugar de la Torá se les castiga con Karet? El Alab, a medido de Onen. Entonces, seguramente el Karet está hablando del Mesdid, del que lo hizo voluntariamente, y del Onen, pero Nachman Amarleja, ¿qué te va a decir Ram Nachman? Leo la Amedi le Judé. Es decir, en realidad solamente nos está hablando el tema de Karet sobre el Mezid, el que voluntariamente no lo trajo. Ubedin hu de Ibaele le mitne Hayab. Y justamente por eso necesitamos que enseñe Hayab, es decir, que es culpable. Hayab Karet, es decir, en lenguaje singular. Kizene Marrak a la Mezid, porque solamente está hablando del Mezid. De Haide Katane, pero aquello que enseñó la Mishnah, Hayabin, es decir, en lenguaje plural. Hay de Tanaresha Peturim, Tanasefa Hayabin. ¿Por qué lo enseñó así en plural? Porque puesto que el principio de la Mishnah está hablando en plural y dijo Peturim, que están exentos, entonces para guardar la simetría, el final de la Mishnah también nos habló en lenguaje plural y por eso dijo Hayabin, aunque solamente está hablando del Mezí. Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, perdón, me olvidé de bajar, estamos aquí llegando al final. Amar Rav Sheshet. Dice Rav Sheshet, Mena Mina le, ¿de dónde tú sabes esto que estás diciendo? Es decir, que aquella persona que estaba en el camino y no pudo hacer a través de otros, tiene que hacer el Pesach Sheni. De Tania, de aquello que enseñó, Rabbi Akiva Omer, dijo Rabbi Akiva, Neemar Tamé, Benemar Bedel Rejoka. Es decir, la Torah nos dice específicamente Tamé y nos dice específicamente que la persona que está en el camino alejado. Bien,
Es decir, vamos a avanzar un poquito más en la página y mañana veremos Bezrat Hashem la página 93. Mátame, Shesipek Beyado la Azot, ve no sé, Abderech Rejokan Ami, Sapek Beyado la Azot, ve no sé. Es decir, lo que hace Rabbi Akiva es comparar. El versículo nos está hablando del que está impuro y del que está en el camino lejano. Es decir, igual que el que está impuro eh, tiene la posibilidad, o sea, si tuviese la posibilidad de ir a hacerlo, no lo podría hacer porque está impuro, ¿sí? Y la Torah le prohibió ir a hacerlo. De la misma manera, el que está en el camino lejano, aunque tuviese la posibilidad de hacerlo, es decir, a través de un shaliach, no sé, no lo puede hacer. La Torah le dijo, no lo puedes hacer, y por eso tiene que ir a Pesach Sheni. Pero entonces, si es así, pregunta en las palabras de Rabbi Akiva, ¿sí? Y dice, Rab Nachman Amarleja, ¿qué te va a decir Rab Nachman? Rabbi Akiva le tame, que Rabbi Akiva dice esto según su punto de vista, de Casabar, que piensa Rabbi Akiva, en Shohatim Bezorkin, al Temesheret, es decir, que no se hace shejitán y se tira la sangre por una persona que esté impura por haber estado en contacto con el cadáver de un reptil. Entonces, la opinión de Rabbi Akiva es, si el Temesheret, el impuro por un reptil, que tiene la posibilidad de hacerlo en la noche, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque puede hacer tevilá y en la noche ya podría comer Corban Pesaj. Y de todas maneras, no se hace la shejitá del Corban Pesaj por él. Yehudin, Mishayab de la lo mismo ocurriría con la persona que está en el camino. En Shohatim Vidorkin Alab no se hace shejitá ni se tira la sangre por él. Afshi Yahole Joleta Corban Balaila, a pesar de que pueda llegar a la noche para comer el Corban. De Ana y yo, es decir, Rav Nachman, Zvírale, que mande a amar, Shohatim Vidorkin Alta Mesheret. Es decir, yo, ¿por qué te digo que sí? Si la persona estaba lejos, pero sí que podía llegar a la noche, entonces que le hagan el corbán por él y en la noche lo coma. ¿Por qué? Porque yo pienso, como aquel que dice que sí que se puede hacer el corbán pesaj para un temesheretz, una persona que esté impuro por un reptil, puesto que antes de que llegue la noche va a hacer tevila y en la noche ya va a tener permitido comer el corbán pesaj. Hasta aquí entonces llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos un excelente día, noche, lo que nos queda de noche. Y mañana, Bezrat Hashem, nos veremos para seguir con este noveno capítulo de Masejet Pesajim.